pudimos conocer las interlocuciones tanto de Ricardo Hepkuche, el presidente de la Asociación Nacional de Prensa de nuestro país, como también de Matías Acevedo Ferrer, prorector de INACAP, las entidades que organizan estas Olimpiadas de Actualidad y con las que colabora el Senado de la República. Vamos a conocer el primer debate de estas Olimpiadas de Actualidad, donde participan 4 colegios. Vamos conociendo las entidades que van a ser parte de este primer debate: el Liceo Tecnológico Enrique Kirchberg de Maipú, el Colegio Ascensión Nicol de Estación Central, el Liceo Isaura Dinator de Santiago y el Colegio Villa María Academy de Las Condes. Vamos a conocer el desarrollo de este primer debate en las Olimpiadas de Actualidad 2015. Antes de comenzar la competencia, queremos agradecer enormemente al jurado que hoy nos acompaña. Este está compuesto por presidente del jurado, don Ricardo Hep, de la ANP, Juan Ignacio Carballo Marín, vicerrector de INACAP Santiago Centro, Gonzalo Toledo Larios, director de Relaciones con la Educación Media de INACAP, Sebastián Sotorf, Diario El Mercurio, David Evia, Diario La Tercera, Francesca Bonatti, de la ANP. Un aplauso, por favor, y los invito a tomar asiento. Adelante. Ya, entonces el número 1, que es en el fondo la letra A, el Liceo Tecnológico, para que pasen los chicos que van a competir. El número 2 es Ascensión Nicol, la letra B. En la letra C es el Villa María y en la letra D es el Isaura Dinator. Para que pasen, por favor, los alumnos que van a participar. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces con la competencia. Pedimos silencio a los asistentes, por favor. Bueno, algunos colegios ya han participado, otros tengo entendido que son nuevos en esta competencia. Vamos a explicar brevemente en qué consiste para que partan relajados. No se pongan nerviosos. Primero, son 2 tipos de preguntas las que vamos a hacer. Son preguntas de alternativa, donde la respuesta en el fondo obviamente está correcta o incorrecta. Cuando esté incorrecta es un 0 y cuando esté correcta el puntaje es un 5. En el fondo es el puntaje máximo. Y tienen 1 minuto para pensar esa respuesta. Cuando en el fondo ya vayan quedando 20 segundos, yo les voy a avisar para que puedan contestarla. Las respuestas las pueden contestar distintas personas, pero una respuesta la contesta la misma persona. No sé si me explico. ¿Sí? Ya, perfecto. Eso va a depender de cada equipo, cómo es la estrategia que tengan. Y después vienen las preguntas de desarrollo, donde van a tener 2 minutos para pensar la respuesta. Y yo cuando queden 20 segundos igual les voy a avisar para que estén atentos al tiempo. Y obviamente ahí puedan explayarse, ya que como es de desarrollo, la idea es que obviamente contesten lo que se les está preguntando, pero también puedan entregar lo máximo que conozcan, ya sean datos, nombres, todo lo que sepan suma. Esto tiene una puntuación de 0 a 5, pero obviamente puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del nivel de la respuesta. No sé si tienen alguna duda. Es el momento de preguntar todas las dudas. Vamos a partir en el orden que obviamente los sentamos. Va a ser una y una pregunta así, cosa para que no estén esperando tanto rato. Entonces, partimos. Partimos con el Liceo Tecnológico, que es la letra A, ¿cierto? Con la primera pregunta de alternativa, que dice lo siguiente. En el último cambio de gabinete, la presidenta removió al exministro de Hacienda, Alberto Arenas. ¿A quién puso en su lugar? A. Rodrigo Vergara. B. Nicolás Eizaguirre. C. Rodrigo Valdés. Correcta la respuesta. Seguimos entonces con el Colegio Ascensión Nicol, que es el número 2. La primera pregunta dice así. La CUT ha cuestionado eventuales cambios a la reforma laboral. ¿Cómo se llama él o la presidenta de la CUT? A. Bárbara Figueroa. B. Arturo Martínez. C. Camilo Escalona. Sí. Correcto.
Primera pregunta para el Colegio Villa María. Dice así: ¿quién es Giorgio Martelli? A. Un operador político del PPD y dueño de la empresa Asesoría y Negocios. B. Diputado del Partido Comunista por Puerto Montt. C. El subsecretario de Desarrollo Social. Correcto. Primera pregunta para Isaura Dinator. Dice: ¿cómo se llama el nuevo ministro de Cultura? A. Ernesto Otone. B. Claudia Baratini. C. Alberto Undurraga. Correcto. Muy bien. Estamos empatados. Seguimos con las preguntas de alternativa. Segunda pregunta para el Liceo Tecnológico. Dice: el Papa Francisco presentará en los próximos días una encíclica. ¿Sobre qué tema será esa encíclica? A. Economía. B. Medio ambiente. C. Sexualidad. Ahora sí partimos con... Correcto. Segunda pregunta para Ascensión Nicol. Dice: el 15 de mayo pasado, ENAP extendió un nuevo acuerdo petrolero. ¿Con qué país? A. Uruguay. B. Perú. C. Argentina. Correcto. Segunda pregunta para el Villa María. La ex ministra del Trabajo, Javiera Blanco, fue cambiada de cartera en la última modificación del gabinete. ¿Qué ministerio asumió? A. Ministerio de Defensa. B. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. C. Ministerio de Justicia. Correcto. Segunda pregunta para Isaura Dinator. ¿De qué banco es presidente Andrónico Luksic? A. Banco Santander. B. BBVA. C. Banco de Chile. Correcto. Seguimos empatados. Tercera pregunta para el Liceo Tecnológico. ¿Qué famoso programa dejará de transmitirse tras más de 50 años? A. Baila conmigo. B. The Voice. C. Sábado Gigante. C. Correcto. Vamos con la tercera ya pregunta de Ascensión Nicol. ¿Qué ley vinculada a la salud fue aprobada por el Congreso antes del 21 de mayo? A. La ley de ISAPRES. B. La ley Ricarte Soto. C. La ley de hospitales. Ley Ricarte Soto. Correcto. Tercera pregunta para Villa María. Hace algunos días, un expresidente del gobierno español suspendió una visita a Venezuela en medio de una fuerte polémica con el gobierno de ese país. ¿Cómo se llama ese expresidente? A. José María Aznar. B. Felipe González. C. Mariano Rajoy. Felipe González. Correcto. Tercera pregunta para Isaura Dinator. ¿Qué empresas han estado en huelga y han complicado la distribución de dinero en cajeros automáticos? A. Brinks y Prosegur. B. Lanchile y Sky. C. Decapac. A. Correcto. Pasamos a la última ronda de preguntas de alternativa. Cuarta pregunta para el Liceo Tecnológico. ¿Quién es el autor de la biografía no autorizada de Julio Ponce? A. Ascanio Cavallo. B. Manuel Salazar. C. María Olivia Monkever. A. Incorrecto. Es alternativa B. Manuel Salazar.
Última pregunta de alternativa para Ascensión Nicole. ¿Cuál es el nombre del director técnico que entrenó a la selección chilena de polo que ganó el Mundial de Polo realizado en Chile? A. Alejandro Iñárritu. B. Martín Segers. Martín Segers. Para que no se vea rápido. Correcto. Última pregunta de alternativas para el Villa María. ¿De qué ministerio depende la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI? A. Del Ministerio de Defensa. B. Del Ministerio de Desarrollo Social. C. Del Ministerio del Interior. A. Incorrecto, es la alternativa C, del Ministerio del Interior. Última pregunta alternativa para Isaura Dinator. ¿En qué reunión internacional se dieron la mano los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro? A. En Cannes. B. En la Cumbre de las Américas. C. En la Cumbre de los BRIC. Correcto. Ahora pasamos a las preguntas de desarrollo, donde recuerden contestar todos los detalles que manejen, ya sean datos, nombres. Son 3 preguntas de desarrollo por colegio. Partimos con el Liceo Tecnológico. Primera pregunta. Recuerden que tienen 2 minutos para pensar la respuesta en este tipo de preguntas. Número 1 dice, ¿cuál partido fue el más afectado por la modificación de gabinete en términos de número de militantes en el equipo presidencial? El Partido Socialista fue el más afectado por la modificación, ya que quedó solamente con un ministro en la vocería, Marcelo Díaz.
Alberto Arenas y Elizalde. ¿Algún otro dato que quieran entregarnos? ¿O es...? No, nada más. Ya. Bueno, efectivamente el Partido Socialista fue el que sufrió la mayor baja en el gabinete. Lo que sí quiero que, en el fondo, dejar claro que quedaron 3 ministros, no 1. Ese fue el dato como que dijeron en el fondo. Antes habían 5 del Partido Socialista y ahora quedaron 3. Y efectivamente Elizalde y Arenas fueron 2 de los que se fueron, y de los que quedaron Marcelo Díaz está correcto. Ya, seguimos entonces con Ascensión Nicol, la primera pregunta de desarrollo. El pasado sábado 16 de mayo se dio el primer paso en el proceso de renovar la flota de buses del Transantiago. ¿En qué consistió ese cambio y cuál es su importancia? Quedan 20 segundos. Ya. Se supone, o sea, según lo que nos acordamos, el 16 de mayo se propuso, se dio marcha, digamos, al plan de cambiar la flota de buses del Transantiago para incorporar una flota de buses híbridos. Eso. ¿Y cuál es la característica o cuáles son los beneficios de esto? ¿O la importancia que tiene esto? No, tiene que seguir contestando ahí. Claro, tiene que ver con un beneficio medioambiental, porque el bus funciona una parte con electricidad y otra parte con un combustible biodegradable. Claro, tiene una contaminación mucho más baja que los buses normales, que es uno de los grandes problemas. ¿Eso? Es la Sí. respuesta. Está bien en el fondo lo que dicen. El ahorro de combustible también gasta un 35% menos, que es otro de los beneficios. Y va a tener también puertas por ambos lados, que obviamente va a beneficiar a los pasajeros, y también cámaras de seguridad, que es como lo extra. Pero está bien también lo que dije. Primera pregunta para Villa María, dice así.
El Papa Francisco prepara una encíclica. ¿Cuándo se daría a conocer y qué tema abordará más en detalle? Ya. La encíclica que está preparando el Papa es una encíclica del medio ambiente que ahora está en proceso de revisión y que se va a dar a conocer en junio. Y es una encíclica que está siendo muy esperada por el impacto que puede causar y se está comparando con otras encíclicas que han salido últimamente, o sea, anteriormente. Y esta encíclica también, muchos sectores como empresarios están muy preocupados por el impacto que les pueda causar también a ellos. Y a gente conservadora. Cuando hablas en el fondo de medio ambiente, ¿se acuerdan de algo como específico que va a tratar la encíclica? O sea, la producción que hoy en día se está haciendo no respetando el medio ambiente. Por eso a los empresarios a los que más les preocupa esto. Los recursos, de dónde los sacan, la industria. Aparte que muchos, los empresarios son los que más contaminan, entonces por eso es que les preocupa. Ya, efectivamente en junio, en el próximo mes, se va a lanzar esta encíclica que habla del medio ambiente y en especial del cambio climático, que eso era como lo que quería que dijeran. Y en el fondo es un documento súper importante, como el segundo documento más importante que emite un papa después de la Constitución Apostólica. Así que está bien en general la respuesta. Primera pregunta para Isaura Dinator. El 12 de mayo se concretó el cambio de gabinete. ¿Cuáles fueron los factores más decisivos que marcaron esa modificación del equipo ministerial? Quedan 20 segundos. Uno de los factores de cambio fueron los cuestionamientos hacia el plantel de trabajo que existía en el gobierno de la presidenta, sobre las boletas y el ministro Peñailillo en general.
Y bueno, el gobierno de ahora no tiene grandes factores de cambio, sino que van a seguir con los mismos proyectos que existían antes, pero en general fue por los cuestionamientos que se le hacía a distintos ministros. ¿Y en qué consistieron los cambios del gabinete? ¿Nos puedes dar un poco más de detalles en eso? Le nombro los nombres de los cambios de gabinete. Ya. Por ejemplo, Interior, el Trabajo, Justicia, Hacienda, ¿cuál era? La vocería. En general fueron 9 cambios, 4 rotaciones y 5 salidas. Está correcta la respuesta. Vamos con la segunda pregunta para el Liceo Tecnológico. Dice, Pablo Larraín se encuentra preparando una película sobre Pablo Neruda. ¿Qué época de la vida del poeta abordará la cinta y qué destacados actores participarán en ella? Quedan 20 segundos. Bien, respondiendo a la pregunta, la película se centra en la juventud de Pablo Neruda y participa Gael García Bernades, no sé, y Ñeco. Gael García Bernals es mexicano y Ñeco es chileno. También la película habla sobre el exilio de Neruda, de Chile. Bien, Pablo Neruda se conoció porque era comunista y se habla sobre el tema de la dictadura, de exiliar a los comunistas y todo eso.
Fue antes del... Ya. Fue antes del inicio del socialismo, cuando Allende y Neruda estaban disputándose por la presidencia, por postularse a la presidencia. Parte de correcto. Continuamos entonces con la segunda pregunta para Ascensión Nicole. Dice, ¿en qué consiste la reforma educacional que divide a Francia? Disculpe, una pregunta. ¿De qué fecha es el diario en el que salía eso? 14 de mayo. Ya. Quedan 20 segundos. Tiempo. Pasamos. Pasamos a la segunda pregunta para Villa María. ¿Qué importante aniversario relacionado con el cobre se cumplió el 18 de mayo pasado? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué importante aniversario relacionado con el cobre se cumplió el 18 de mayo pasado?
Quedan 20 segundos. Se cumple el aniversario de la nacionalización del cobre, que se dio en... 18 de mayo, no. ¿Qué más hay? No sabemos mucho más. Se cumplió un siglo de la mina Chuquicamata. Ya. Se lo sabía. No. Vamos con la segunda pregunta para Isaura Dinator. Dice, ¿qué hecho policial marcó la marcha estudiantil en Valparaíso el 14 de mayo pasado, una semana antes del 21 de mayo, y qué consecuencias tuvo? Fue la muerte de dos jóvenes participantes, estudiantes de las Juventudes Comunistas, uno de 18 años y otro de 25, eran estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Fue a raíz de una manifestación en Valparaíso y fue por la causa de que iban a poner un lienzo en la puerta de un departamento, el cual participó el dueño y el hijo del dueño, y siendo este último el asesino de los dos participantes, de los dos estudiantes. Supuesto asesino. Ahora está detenido y... ¿eso? Está correcta la respuesta. Pasamos a la última ronda de preguntas. Sí, pido silencio, por favor, para que se puedan concentrar. Para el Liceo Tecnológico dice, ¿qué episodio le valió al director de Radio Bio Bio, Tomás Moschetti, la molestia de la moneda? Fue cuando él dijo que la presidenta iba a renunciar a la moneda, cuando se presentaron los problemas, cuando bajó la credibilidad. Él entrevistó a dos políticos que no recuerdo el nombre, pero en dos de su entrevista él le hacía la pregunta, ¿es verdad que la presidenta va a renunciar a la moneda? Y esto los voceros y parte de la moneda los desmintió totalmente porque dijeron que no era así. Y por eso le valió como la discusión entre Moschetti y la moneda. Está correcto. Última pregunta para Ascensión Nicole. Dice, ¿qué plantea el empresario Jorge Errázuriz sobre la situación actual de la presidenta Bachelet? Corresponde a la revista Capital.
Quedan 20 segundos. Ya. Jorge Errázuriz decía que hacía falta una presidenta más empoderada. Decían que, bueno, él no tiene filtro y uno de sus dichos era que planteaba que los casos de corrupción, como el del hijo de la presidenta, Dávalos, estaba pasándole la cuenta y estaba bajando su credibilidad y aceptación de ella y su gabinete. Y, bueno, en pocas palabras la tilda como de débil y eso. ¿Esa es la respuesta definitiva? En la última encuesta, la presidenta sacó un 29% de credibilidad, lo que fue cuestionado por Jorge Errázuriz. Se las voy a leer breve. El empresario opina que la presidenta vive actualmente una crisis de confianza en sí misma y debe recuperarse reafirmando la política del caiga quien caiga. Errázuriz considera que la presidenta Bachelet es una persona honesta que no busca enriquecerse por lo que cree en su integridad. El caso Cabal es complicado, pero hay formas de solucionarlo, como por ejemplo reconocer humildemente la falta, reconocer que se equivocó y que no debería haber dejado el caso en manos de Peñalillo y Gómez. Última pregunta para Villa María, también de la revista Capital. ¿Por qué se están movilizando los vecinos de Los Molles? Ya, pero cuéntalo, explain. Sí, dale, sigue explayando. Busca tu memoria. Dale. Yo idea. No, yo me sé. Dale, Sofía. Trata. Yo idea. Si querés yo te lo echamos yo, pero yo idea. Ya, pero ¿qué pasó? Se extendieron los límites. Déjala. Se puede construir. ¿Qué pasó? Entonces, y reclaman porque se puede construir. ¿Qué va a pasar? Ya, ¿lo decís tú? Dale, Sofía. Ya, que en Los Molles había un área verde que estaba protegida y que ahora ya se puede construir ahí. Y entonces lo que pasa es que los vecinos de Los Molles están alegando porque querían que ahí, que esa área verde siguiera ahí, protegida. ¿Recuerdan el nombre? No. El área verde que mencionas tú es la reserva Puquén, que es la que se vería afectada con el cambio del plan regulador. Ahora sigamos con la última pregunta de estas Olimpiadas de actualidad. Para Isaura Dinator, dice, también de la revista Capital. ¿Qué planea el empresario Nicolás Ibáñez tras la compra de la cadena de pizzas Papa John's?
¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué planea el empresario Nicolás Ibáñez tras la compra de la cadena de pizzas Papa John's? No sabemos. No recuerdan nada, nada, nada. Bueno, hemos terminado esta competencia. Vamos ahora a sacar los puntajes para decir los lugares y el ganador, quién es el que pasa a la siguiente etapa. Unos minutos, por favor. Para agrandar la empresa, es lo único que puede servir. Por favor.